Televisa presenta. Muy buenas noches, estamos en tercer grado y hoy nos acompaña Carlos Loret de Mola, Doctor, buenas noches. Carlos Marín, Buenas Ciro noches. Gómez Leiva, Denise Merker, Buenas noches. Joaquín López Dóriga. Hola, doctor. Buenas noches. Bueno, pues este es el último programa del año para nosotros y retomaremos estas emisiones a partir del 9 de enero próximo. Y como sucede siempre al final de cada año, yo sugiero que este programa lo dediquemos a ver cuál fue la noticia más importante a nivel mundial, en México, los personajes noticiosos más atractivos y también a plantearnos qué viene o qué debemos esperar para el 2013. Así es que si les parece, empecemos con la noticia a nivel internacional más importante y resulta lógico ir a un reportero itinerante como Carlos Loret de Mola. Carlos, ¿cuál fue para ti la Muchas noticia? gracias, Y no la más importante que tú cubriste, la más importante internacional. Desde mi punto de vista, la noticia más importante de este 2012 a nivel internacional que marcó la agenda del mundo, que impactó en el mayor número de personas y que fue la decisoria en los relevos de gobiernos y en la vida de miles de millones de habitantes del planeta, fue la crisis económica de Europa. El hecho de que se fueran decantando las crisis en varios países, que surgiera un bloque muy fuerte dominado por Alemania y respaldado por Francia para tratar de rescatar. Es decir, no hubo día, yo creo, que no volteáramos a ver Europa para ver cómo iban sus mercados, cómo iban sus rescates, cómo estaba su gente, cómo estaba su crisis. Y lo que pasaba en Europa infectaba a China, infectaba a Estados Unidos, y al infectar a los dos polos de las economías del mundo, pues también nos pegaba a los mexicanos y a todos los demás. Entonces me parece que con base en eso, por afectar al mayor número de personas y por haber sido, desde mi punto de vista, la que a lo mejor mayor número de líneas juntó en los periódicos, mayor número de minutos en la radio y la televisión, yo pondría la crisis europea como la noticia más importante del año. ¿Tú, Denise? Yo pondría la reelección de Obama como la noticia más importante y tomando el mismo criterio que decía Carlos. Yo creo que lo que pareció en un momento como un hecho consumado, que era que Obama se iba a reelegir, con todas las implicaciones mundiales, no solo nacionales que tiene eso, pues conforme se fue acercando la elección no pareció ser tan evidente y creo que en todos sentidos su reelección, las implicaciones dentro de Estados Unidos, para la política de Estados Unidos, lo que tiene que ver incluso el ambiente que se genera internamente en Estados Unidos respecto a una serie de temas que nos conciernen muy directamente, pero no solo a nosotros, creo que esa es la nota más importante a nivel internacional. Ciro Gómez Leiva. Sin duda la crisis europea, ¿no? Es muy importante la reelección de Obama, creo que fue muy importante, muy noticiosa también la crisis, sobre todo en los últimos meses allá por las zonas de Carlos Loret, esas que reportea Carlos Loret, pero como bien dijo Carlos, la crisis europea estuvo desde el primer minuto del año como un hecho noticioso, lo sigue estando hoy. Prácticamente todo el discurso económico mundial tiene que ver sobre todo con lo que pueda pasar, ¿no? El mundo está, un poco las finanzas están a la espera de ver en qué momento estalla eso y se convierte en un gran conflicto. Y las grandes potencias, las grandes economías están echándole agua, ¿no? Para que no explote. Yo creo que no hay duda, para mí, coincido con Carlos, la crisis económica europea que no termina de reventar por sí. Carlos Marín. No creo que sea excluyente. Como acontecimiento, estoy en total acuerdo con mi tocayo, pero el personaje del año es Barack Obama. Bueno, pero personaje, vamos a guardar lo del personaje. Vamos como noticia, Pues como yo lo evento, dije, como suceso. Como suceso, la crisis económica por la afectación a prácticamente más de 6,000 millones de seres humanos. Joaquín. Yo señalaría también la crisis en Europa. Europa es un desastre, está en su peor momento la eurozona, tiene al mundo al borde de la incertidumbre y va a ir todavía para peor, porque los gobernantes, hemos visto, en las crisis son incapaces de tomar decisiones bien y a tiempo. Ahí está el caso de Europa. Y si amarras la crisis económica de la eurozona más la crisis económica en Estados Unidos, hoy al borde del llamado abismo fiscal,
Leopoldo, es una suma de altísimo riesgo para todo el mundo. Y agregaría el tema de la primavera árabe, que abrió una puerta desde Túnez que todavía no se sabe a qué va a conducir. Ahora, resulta interesante que el tema, digamos, de consenso fuera de Denise Merker sea un tema económico más que un tema político. Típicamente los sucesos noticiosos más relevantes son guerras, son catástrofes, mucho más que crisis económicas, que son procesos, digamos, no es un suceso, sino son procesos. Como suceso, ¿qué dirías en ese sentido? Tal vez, por decirte algo que tú cubriste, Carlos Loret de Mola, el tema de la guerra civil en Siria o incluso un poco más ampliamente el conflicto en esa zona, como decía Ciro, que involucra de manera muy decidida y ominosa a Irán, la situación ahí de los apoyos de Irán al régimen sirio, a Hezbollah, a Hamas, el tema de Israel. ¿Tú por ahí ves las cosas? ¿O? Sí, es decir, como acontecimiento explosivo, las secuelas de la primavera árabe con la vertiente nuclear, me parece que no solamente fueron un acontecimiento de la mayor relevancia este año, es decir, ¿qué ha pasado con la Libia post-Gaddafi? Todas las broncas que siguen existiendo en Egipto, a pesar de que ya no está Hosni Mubarak, la guerra civil en Siria, que ha sido de una brutalidad y de un nivel de sangre inesperado y que el mundo parece no querer meter las manos y no importarle, y siguen dándose con todo. Y la que me parece de todas la más peligrosa, la amenaza permanente de intervención armada entre Israel e Irán por el tema del enriquecimiento de uranio, que esa incluso la voy a poner yo entre las categorías de cosas a observar a nivel internacional el próximo año. Perdón, sí, doctor, pero me llama la atención que se le siga diciendo primavera árabe a un movimiento en esa parte del mundo que tiene mucho más indicios de regresión desde cualquier punto de vista. Fue el caso de la revolución iraní con los ayatolas, y como creo que le ha constado a Carlos, no sé, él lo dirá, el problema de Siria es al revés. O sea, el malo de la película no necesariamente es el presidente sirio. Ahí están todos los grupos. Ocurrió en Egipto, con este déspota de la hermandad islámica que está en lugar ahora de Mubarak. Bueno, pues es mucho más, digamos, antiguo, si no es que retrógrada, o como ocurrió en Irak, que lo que sea que haya hecho Hussein como gobierno, no hablo de sus crímenes, parece haber sido infinitamente mejor que lo que hay ahora. Es decir, la primavera árabe es en realidad una especie de regreso a un pasado que creo no debiera ya persistir. Déjame que lo ponga así, es un cambio todavía con destino incierto. Sí, claro. Sí, es un cambio y yo creo que es muy optimista decir la primavera. Habría que analizar ahí en país realidad por país. No tiene nada que ver el proceso iraní de la caída del Shah de Irán y la llegada del ayatollah al proceso que se está llevando a partir de la primavera de Por los grupos árabe. fundamentalistas. Perdón, porque ahí los que está, entonces era un relevo de una dictadura real por otra religiosa. Aquí lo que estamos viendo es un anhelo de libertad. No están pidiendo mejoría económica, los jóvenes no están pidiendo democracia siquiera, están pidiendo libertad. Pero sí, en algunos países, como es el caso de Egipto, los que se han hecho del control político son grupos fundamentalistas. Sí, ¿no? lo que pasa es que nadie sabe, como te mencionaba un momento, que abrieron esa puerta y nadie sabe a dónde va a ir. Yo pondría el experto residente en temas árabes. Yo pondría diferencias. Es decir, en el caso de Siria, yo creo que no hay buenos ni malos. Es decir, tienes a un régimen brutal que ha disparado en contra de su gente, que ha cometido crímenes atroces, o una familia, porque el padre era primero presidente, estuvo 30 años, luego se la dejó al hijo, que ya lleva 2 periodos, ¿no? Entonces, indefendible por ese lado. Pero tienes enfrente a una oposición que empezó siendo un legítimo grito de democracia por parte de unos jóvenes organizados a través de las redes sociales, y que con el paso de los meses, y eso te lo reconoce cualquier observador internacional, se ha vuelto un potaje en donde conviven, sí, esos idealistas demócratas con la red terrorista Al-Qaeda, ¿no? Entonces, ya no sabes para dónde hacerte. Eso es lo que dice Marín. Eso es Siria.